Hola, buen día. El día de hoy voy a presentar el tema llamado la nacionalidad. Dicho tema se encuentra dentro del temario de la materia de Derecho Internacional Privado, el cual está a cargo de la licenciada Celia Cecilia Guerra Orviola. Comenzaré diciendo qué es lo que se entiende por nacionalidad, de acuerdo a una pequeña definición de John Boyet, el cual dice que es un vínculo jurídico y político que posee un individuo sobre un Estado, ya que este individuo origina pues a ciertos derechos y obligaciones entre lo que es el individuo y el Estado. Aquí cabe mencionar que la nacionalidad es usada para determinar lo que es el lugar de origen de una persona. También sirve pues para identificar el lugar de procedencia de pues lo que son de algunas cosas. En este caso sería el lugar de procedencia de algunos buques, de algunos barcos, aeronaves, entre otros que un poco más adelante mencionaré. Y pues algunos de los derechos que tiene el individuo dentro de este estado es la protección que le debe dar el Estado a esta persona en caso de que en algún momento de su vida tuviera un problema diplomático. De aquí, pues el Estado tiene como la facultad de pues otorgarle este derecho de protección a cada individuo, dependiendo de la situación de que se llegue a necesitar. Una función importante que tiene aquí el Estado es que, pues así como tiene el derecho para otorgarle lo que es la nacionalidad a un individuo, también tiene el derecho de quitarle esta nacionalidad. Y si este llegara a ser el caso de que el Estado le quite la nacionalidad, a esta persona ahora se le va a llamar que es una persona apátrida, lo que quiere decir que que el Estado pues aquí le va a quitar la nacionalidad a esta persona. Pero este caso solo se da si el gobierno demuestra ante la Comisión de los Derechos Humanos que el individuo rompió las leyes establecidas dentro de la Constitución de la nación donde se encuentre. También es importante que mencione que las personas que están presas, así como los menores de edad, no tienen derecho a un juicio político. Las personas morales tienen nacionalidad, así como lo que son ciertas cosas, como sería el caso de algunos buques, aeronaves, embarcaciones, entre otros. Se dice que la nacionalidad es una institución jurídica en la que se relaciona una persona física o moral en un estado en razón de permanencia, ya sea por sí sola, es decir, que sea esta de origen o que nazcan a bordo de alguna aeronave o alguna embarcación derivada por la naturalización. Eh, la nacionalidad para Rousseau viene desde un concepto llamado nación y estado, donde pues nación lo considera más como lo que es una comunidad. Es una determinación de un grupo de individuos por vivir juntos y compartir un grupo de objetivos en un estado de trascendencia, de que se encuentra rodeada y pues tiene que compartir pues algunas costumbres, eh, entre otras cosas, y donde al Estado pues lo se podría decir que lo caracteriza como la persona jurídica que actúa y manifiesta en un espacio determinado. Tiene un poder originario, pues este Estado cuenta con una soberanía y se conduce de manera autónoma e independiente. La nacionalidad se obtiene bajo dos criterios que son pues muy importantes. El primero se le denomina ius soli, que este quiere decir que las personas, los individuos, son nacidos
dentro del territorio. El segundo aspecto es el ius sanguinis, que en este hace referencia a que son hijos de padre o madre nacional. Y aquí podría entrar un tercer supuesto, el que se llama ius optandi, el cual pues hace referencia a los dos criterios anteriores, en el cual se dice que se tiene ya una nacionalidad, pero pues dentro de este tercer supuesto de ius optandi, aquí se debe de elegir pues ya lo que es una nacionalidad. No se puede tener doble ni triple nacionalidad. Si un individuo ya cuenta con la mayoría de edad, que son los 18 años, ya se le debe elegir a esta persona entre qué nacionalidad es la que quiere tener, ya que por ningún motivo se puede tener más de una nacionalidad. Ahora viendo el artículo 30 constitucional, establece que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Dentro del inciso A se menciona que son mexicanos por nacimiento, fracción primera, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. Fracción segunda, los que nazcan en el extranjero, sean hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o madre mexicana nacida en territorio nacional, ya sea de alguno de los padres que fuera nacional, ya se obtiene inmediatamente lo que es la nacionalidad mexicana. Y aquí los que son considerados mexicanos por nacimiento son los padres y los hijos. Aquí los nietos ya no contarían, nada más serían padres e hijos los que son considerados mexicanos por nacimiento. Y la fracción tercera, donde se establece que los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Los que son considerados mexicanos por nacimiento, al igual que la fracción anterior, son los padres, ya que estos son mexicanos por naturalización. Y los hijos son los que van a ser nacidos en el extranjero. Y los nietos aquí ya no contarían con lo que es una nacionalidad mexicana. Ahora viendo un poco sobre la ley de nacionalidad, dentro de su artículo tercero se estipula una serie de documentos que son probatorios para comprobar que se tiene la nacionalidad mexicana. Dentro de ese artículo se establecen 6 fracciones, las cuales pues son muy importantes, ya que en la fracción primera se establece que el acta de nacimiento debe ser expedida conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables. La fracción segunda, el certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedirá a petición de parte. La fracción tercera, la carta de naturalización. Esta es muy importante. La fracción cuarta es el pasaporte de cada individuo. El quinto es la cédula de identidad ciudadana. Y la sexta es la matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad, la cual debe de contener fotografía digitalizada, una banda magnética y la identificación holográfica. Y pues a falta de alguno de estos documentos que son los probatorios para, por ende, comprobar la nacionalidad, los mexicanos, independientemente de que poseen
alguna otra nacionalidad deberán ostentarse como mexicanos ante lo que son las autoridades mexicanas. Siguiendo con la ley de nacionalidad, dentro del capítulo segundo, en el que se estipula de la nacionalidad mexicana por nacimiento. En su artículo 12 menciona que los mexicanos por nacimiento que salgan del territorio nacional o ingresen a él deberán hacerlo sin excepción, ostentándose como nacionales, aun cuando posean o hayan adquirido alguna otra nacionalidad. Aquí es muy importante de que los individuos en el momento de que entran o salgan de su país deben de considerarse como nacionales y no como en una nacionalidad en específica, porque si no, estos tendrían pues alguna sanción también, que comentaré un poco más adelante. En su artículo 13 se entenderá que los mexicanos por nacimiento que posean o adquieran otra nacionalidad actúan como nacionales respecto a dos supuestos. El primero es de que los actos jurídicos que celebren en territorio nacional o en zonas en las que el Estado mexicano ejerza su jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional. Y el segundo supuesto es de que los actos jurídicos que celebren fuera de los límites de la jurisdicción nacional, mediante los cuales pues participen en cualquier proporción en el capital de cualquier persona moral, mexicana o entidad constituida u organizada conforme al derecho mexicano, o bien ejerzan el control sobre dichas personas o entidades, y que otorguen créditos a una persona o entidad referida en lo que es el inciso anterior, en el que comentaba de que tengan una participación mínima con capital. Dentro del capítulo quinto de esta ley de nacionalidad está la parte de las infracciones y sanciones administrativas que pueden tener los ciudadanos. En el artículo 33 se estipula que las infracciones administrativas previstas en esta ley se sancionarán de acuerdo a dos supuestos. El primero es que se impondrá una multa de 300 a 500 salarios a quien ingrese o salga del territorio nacional en contravención a lo dispuesto al artículo 12 que anteriormente mencioné, que es de que se ostenten como nacionales aun cuando posean o hayan adquirido alguna otra nacionalidad. Aquí es muy importante, como lo mencionaba, de que al momento de ingresar o salir de su país digan que son nacionales. Si no, al igual, por alguna mínima razón, podrán ser acreedores a una sanción. El segundo supuesto es de que se impondrá una multa de 400 a 800 salarios en tres aspectos. El primero sería a quien realice las renuncias y protestas en alguna forma fraudulenta o cometa pues algunos actos que manifiesten su incumplimiento. Otro supuesto es a quien intente obtener cualesquiera de las pruebas de nacionalidad mexicana que corresponde expedir a la Secretaría con violación de prevenciones a esta ley o a su reglamento. El tercer supuesto, a quien haga uso de una prueba de nacionalidad, ya sea falsificada o que se altere, de que pues algún documento de los que se necesitan para probar dicha nacionalidad pues sea alterado, que los lleguen a editar, que sean falsificados, serán acreedores a una multa. Y pues aquí las personas que son de las secretarías pues ya tienen, ¿cómo se podría decir? Pues ya tienen mucha experiencia y pues sería muy fácil identificar
cuando se está falsificando un documento o si se cuenta con alguna infracción. Y también algún otro supuesto que siento que es el que se le pondría una pena mayor, sería una multa de 500 a 2,000 salarios a las personas que solo por querer pues obtener la nacionalidad de algún otro país se casen. En este caso, si se llega a comprobar de que dos personas se casaron solo por obtener la nacionalidad, también serán acreedores a una multa, ya que pues le están haciendo nada más con ese fin y no porque realmente pues quieran contraer el matrimonio. Y así como está pues la nacionalidad mexicana por nacimiento, también está la nacionalidad mexicana por lo que es la naturalización, la cual también está estipulada dentro del artículo 30 constitucional en su apartado B, donde menciona que son mexicanos por naturalización, fracción primera, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores una carta de naturalización, y en la fracción segunda, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicano. Para realizar lo que es la naturalización dentro de la nación mexicana se debe de cumplir con una serie de requisitos, los cuales son establecidos por las leyes locales. El principal y el primordial es de que debe de ser mayores de edad, mayores de los 18 años y estar en pleno disfrute de sus derechos civiles. Se debe de llenar lo que es el formulario y presentarlo en original y copia. Presentar la tarjeta expedida por la Secretaría de Gobernación, donde se certifique la estancia de residente temporal o residente permanente, para verificar la legalidad de la permanencia dentro del país. Haber permanecido al menos dentro de los 5 años dentro de la nación mexicana antes de presentar la solicitud. Al momento de que van a pedir la solicitud para dicha naturalización, ya se tienen que tener por lo menos cumplidos estos 5 años. Otro requisito es de que se debe de presentar el CURP, que es la clave única de registro de población, el acta o certificado de nacimiento extranjero, la cual es expedida por la Oficina del Registro Civil. Para dar inicio a lo que es el proceso o la solicitud de la naturalización, se debe de seguir una serie de pasos para que se realice de una forma correcta. La naturalización consiste en que el ciudadano dentro de una nación adquiere la nacionalidad del mismo y que ésta empiece a formar parte del grupo de nativos o naturales de dicha nación. Este proceso de naturalización es realizado o se gestiona a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Algo importante que se debe de mencionar es que hay tipos de modalidades para obtener la nacionalidad mexicana por la naturalización, los cuales pueden ser la carta de naturalización, por lo que es la residencia de al menos 5 años, la naturalización por ser descendiente en línea recta de un mexicano, ya sea madre o padre, la carta de naturalización por tener hijos mexicanos por nacimiento, la naturalización por haber contraído unión civil con alguna mujer o hombre mexicano. También la carta de naturalización por haber prestado servicios o haber realizado obras en el ámbito cultural, social, científico, técnico, artístico, deportivo o empresarial. Y el último tipo
es la naturalización por ser originario de un país latinoamericano o de la península ibérica. Los fundamentos legales de lo que es la naturalización en México se encuentran dentro de la Ley de Nacionalidad Mexicana, dentro del capítulo 3 de la nacionalidad mexicana por naturalización, dentro de su artículo 19 al artículo 26. En estos artículos se especifican los caracteres, los aspectos y condiciones para tramitar la naturalización en el territorio mexicano. Dentro del artículo 19 se establece que el extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá de presentar la solicitud a la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. Se deben de formular las renuncias y protestas a las que se refiere el artículo 17 de esta ley, donde se dice de que los mexicanos por nacimiento a los que otro estado considere como sus nacionales podrán solicitar a la Secretaría el certificado de nacionalidad mexicana, únicamente para los efectos de este artículo. Se debe de probar también que sabe hablar el español perfectamente, así como conocer la historia del país y donde se compruebe que está integrado a lo que es la cultura nacional. También se debe de acreditar que se ha tenido la residencia por lo menos de 2 años dentro del territorio nacional. En el artículo 20 se puede aquí estipular que es la naturalización privilegiada, ya que el extranjero que pretenda naturalizarse como mexicano deberá de acreditar que ha residido en el territorio nacional por lo menos en los últimos 5 años anteriores a la solicitud. Por ejemplo, si el día de hoy voy a solicitar la carta de naturalización, ya debo de tener cumplidos por lo menos los 5 años de residencia para que me puedan dar lo que es esta carta. Bastará una residencia por lo menos de 2 años anteriores a la fecha de la solicitud, en casos excepcionales, que sería cuando hay un descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento, quedarán exentos de comprobar la residencia que se establece, que es la de 5 años. Esto es para los descendientes en línea recta en segundo grado de un mexicano por nacimiento, que son los hijos inmediatamente. Esto solamente en caso de que no cuente con alguna otra nacionalidad al momento de dicha solicitud. Dentro del artículo 21 se establece que las ausencias temporales del país no interrumpirán la residencia, salvo que éstas se presenten durante los 2 años anteriores a la presentación de dicha solicitud y excedan un total de 6 meses. La residencia a que se refiere la fracción tercera del artículo 20 deberá ser interrumpida, donde la fracción tercera establece que bastará una residencia de 1 año inmediato anterior a la solicitud, en caso de adoptados, así como de menores descendientes hasta segundo grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos. Dentro del procedimiento para la obtención de la carta de naturalización, se podrá suspender cuando el solicitante se le haya decretado auto de formal prisión o de sujeción a proceso en México o hacia equivalentes dentro del extranjero. Dentro del artículo 24 de esta ley, se dice que el procedimiento para la obtención de la carta de naturalización se podrá suspender cuando el solicitante haya decretado auto de formal prisión o de sujeción a proceso en México o ya sea en el extranjero.
En el artículo 25 se menciona que no se expedirá esta carta de naturalización cuando el solicitante se encuentre en alguno de los siguientes supuestos. El primero es de que no cumpla con los requisitos de los que establece dicha ley para que se le otorgue la carta de naturalización. Otro supuesto es de que debe de estar extinguiendo una sentencia privativa de la libertad por algún delito doloso dentro de México o del extranjero. El tercer supuesto es de que cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría, en cuyo caso deberá fundar y motivar su decisión. Si no lo hace, no se le podrá otorgar también lo que es la carta de naturalización. En el artículo 26 se menciona que la Secretaría declarará previa audiencia del interesado para la obtención de dicha carta la nulidad de la carta de naturalización cuando se hubiera expedido sin cumplir con algunos de los requisitos ya establecidos anteriormente o que se viole algún artículo de esta ley. La declaratoria de nulidad se fijará la fecha a partir de la cual dicha carta se considerará como nula. En todo caso, se dejarán a salvo las situaciones jurídicas creadas durante la vigencia de la carta a favor de terceros, siempre y cuando esto sea de buena fe. Y por último, mencionaré cómo se va a dar la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 30, establece en su apartado B que la nacionalidad mexicana por naturalización se perderá de acuerdo a dos supuestos. El primero es por la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar por cualquier instrumento público como un extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos mobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero. Y el segundo supuesto es por residir durante 5 años continuos en el extranjero. Si es alguno de estos dos supuestos, por ende, se va a dar la totalidad de la pérdida de la nacionalidad por lo que es la naturalización. Y esto es todo por mi parte acerca del tema de la nacionalidad. Espero les haya servido y que haya sido de su agrado.